Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a aprender a analizar morfológicamente los adjetivos, como siempre siguiendo las pautas de orientación de nuestro libro de texto de la editorial Sansi. Bueno, como sabemos, los adjetivos son las palabras, la categoría de palabras especializadas en calificar fundamentalmente a los sustantivos o a categorías cuando se convierten en equivalentes a sustantivos y pueden denotar pues, todo tipo de cualidades, propiedades, tipos, relaciones, cantidades, referencias de tiempo, lugar, etcétera. Pero vamos a lo que nos interesa, que es a su análisis morfológico. En primer lugar, de un adjetivo hay que decir el género, que va a ser siempre masculino o femenino dependiendo del sustantivo al que acompañe. Ahí podemos distinguir adjetivos de una terminación, como por ejemplo alegre, que tiene la misma terminación para el masculino y para el femenino, de dos terminaciones, como este ejemplo, contento, contenta, tiene una para el masculino y otra diferente para el femenino, o los que son invariables, como por ejemplo gratis. En cuanto al número también lo tenemos fácil porque va a ser singular o plural, dependiendo del sustantivo al que acompaña. Y a continuación vamos a detenernos un poquito en un tercer morfema, el morfema de grado que poseen los adjetivos y algunos adverbios y que hay que comprender bien porque es algo susceptible de analizar también cuando estamos ante el análisis morfológico de los adjetivos. Porque claro, algunos adjetivos, algunos tipos de adjetivos expresan las cualidades del sustantivo con mayor o menor grado. Vamos a ver qué es esto de los grados. En primer lugar, decimos que un adjetivo está en grado positivo cuando expresa su cualidad de forma neutra, sin ningún tipo de modificador. Por ejemplo, aquí en esta oración, este libro es interesante, el adjetivo interesante no está modificado por ningún tipo de modificador adverbial, por lo tanto decimos que está en grado positivo. Pero en cambio, cuando aparecen las comparaciones con otros, tenemos el grado comparativo. Hay tres tipos de comparativos. En primer lugar, el comparativo de igualdad, cuando se utiliza el modificador tan como o igual de que. Por ejemplo, este libro es tan interesante como aquel, o este libro es igual de interesante que aquel. Como veis, aquí el adjetivo interesante ya sí que está modificado, puesto que está expresando esa cualidad, la cualidad de ser interesante, aplicada al libro, pero comparándolos con otros. En segundo lugar, tenemos el comparativo de inferioridad, que es con los modificadores menos que, este libro es menos interesante que aquel, o el de superioridad, que es con los modificadores más que, este libro es más interesante que aquel. Bueno, hemos visto el grado positivo, cuando el adjetivo no aparece modificado por ningún otro elemento, el grado comparativo, cuando el adjetivo aparece modificado por esta serie de modificadores, valga la redundancia, el tan como, menos que, más que, y que está implicando comparación de igualdad, de inferioridad o de superioridad con otros. Y ahora vamos a pasar a ver el último grado, que es el grado superlativo. El grado superlativo es la expresión de la cualidad en su mayor intensidad, ¿no? En su mayor grado, valga la redundancia. Aquí tenemos dos tipos de grado superlativo. El grado superlativo absoluto es cuando un adjetivo está expresando el mayor grado y sin ponerlo en relación con ningún otro. Por ejemplo, este libro es interesantísimo. Y el relativo
cuando se está poniendo en relación con un grupo ese adjetivo en grado superlativo. Por ejemplo, tenemos ahí ese libro, el libro es el más interesante de todos los de la librería. En el momento en el que aparece en mayor grado en relación con un grupo, pues es cuando tenemos el grado superlativo relativo, el más interesante de todos los de la librería, de todos los que me he comprado, de todos los que me he leído, ¿vale? Cualquier tipo de relación con cualquier grupo. Ojo, que no se confunda el grado superlativo relativo con el grado comparativo de superioridad. Cuando es el comparativo de superioridad es cuando decimos más que. En cambio, cuando es el superlativo es cuando es el más de todos los de un grupo. En cuanto al grado superlativo absoluto, hay que decir que tenemos dos tipos. El superlativo absoluto sintético, que es el que se forma mediante los sufijos ísimo o érrimo y los prefijos mega, super, etcétera. Entonces, pues ahí tenemos dos ejemplos. El libro es interesantísimo o el libro es súper interesante. El sufijo érrimo se viene utilizando en pocos adjetivos. Por ejemplo, el superlativo sintético de pobre es paupérrimo o el de célebre es celebérrimo. Y luego tenemos el superlativo analítico. El superlativo absoluto analítico es el que se realiza mediante cuantificadores, como por ejemplo, este libro es muy interesante o tremendamente interesante. Básicamente casi cualquier adverbio que pueda indicar algún tipo de cantidad o de intensidad sirve para formar el superlativo analítico. Una vez que hemos visto los tres diferentes morfemas del adjetivo, el género, el número, el grado, y que hemos estudiado los tres diferentes grados del adjetivo, el positivo, el comparativo y el superlativo, vamos a pasar a ver los dos tipos fundamentales de adjetivos. Son los calificativos, que denotan las cualidades que se agregan al significado de los sustantivos, que admiten modificadores, son estos los que admiten los modificadores de grado, como por ejemplo limpio, muy limpio, aparecen en muchas ocasiones con los sufijos como oso o uno, ahí tenemos caluroso, gatuno, se pueden anteponer a los sustantivos, es decir, ponerlos delante, como en el ejemplo, caluroso día, y se pueden parafrasear con oraciones adjetivas. Así tenemos ladrador, pues un perro ladrador, un perro que ladra. En cambio, los relacionales se identifican con la fórmula perteneciente o relativo a y así, por ejemplo, se pueden admitir paráfrasis con la expresión un tipo de. Entonces, el adjetivo municipal, que es relacional, ahí tenemos el ejemplo, banda municipal, pues es un tipo de banda. Suelen ser además derivados de sustantivos, de bases nominales, mientras que los calificativos unos sí y otros no. Frecuentemente aparecen con los sufijos al, como por ejemplo coloquial, ar, como por ejemplo epistolar, o ero, como por ejemplo salsero, y fundamentalmente no se pueden anteponer al sustantivo y no admiten grado. Esta es la prueba que no falla nunca, ¿no? No se puede decir, no decimos en español municipal banda, ni tampoco vamos a decir nunca en español una banda muy municipal. Además no funcionan como atributos con normalidad y en este grupo se incluyen los gentilicios. Tenemos también dos tipos de adjetivos en función de el lugar que ocupen en la oración y de cómo estén relacionándose con el resto de elementos. Los explicativos aparecen entre pausas, concordando con un sustantivo, evidentemente,
y pues eso, entre pausas, normalmente entre comas, no complementan directamente al sustantivo, sino a toda la oración, por lo que pueden aparecer al inicio de ese enunciado, como por ejemplo tenemos aquí asustado, el gato se escondió bajo la cama. Y entran en esta clasificación los epítetos. Los epítetos son adjetivos que en muchas ocasiones van indisolublemente unidos al sustantivo, expresan cualidades inherentes a él y suelen ir también antepuestos, como por ejemplo la verde hierba. Pues evidentemente, aunque la hierba pueda tener otros colores, pero es inherente a ese sustantivo pensar que se puede expresar con el adjetivo verde. Y luego tenemos los especificativos que aparecen pospuestos al sustantivo, o sea, después, y restringen su significado en comparación con otras posibilidades, como por ejemplo tenemos aquí vendo mi bicicleta vieja, no la otra, ¿no? Bueno, pues básicamente la diferencia está en su manera de aparecer en la oración. Los explicativos aparecen antepuestos, los especificativos aparecen pospuestos y los explicativos aparecen entre pausas, entre comas, mientras que los especificativos no. Por último, no quería terminar sin hacer una mención a un determinado tipo de adjetivos comparativos sincréticos, que los denominamos así, comparativos sincréticos. Son una serie de adjetivos que toman sus comparativos directamente del latín y por lo tanto no se utiliza para formar los modificadores que hemos visto antes, sino que lo hacen directamente cambiando la raíz. Entonces, tradicionalmente el listado es el que tenéis ahí delante, del positivo, del grado positivo bueno aparecía el grado comparativo mejor, no más bueno que, y el superlativo óptimo. Del adjetivo malo en grado positivo, el comparativo era peor y el superlativo pésimo. De grande el comparativo es mayor y el superlativo máximo. De pequeño el comparativo es menor y el superlativo mínimo. De alto el comparativo superior y el superlativo supremo. Y de bajo inferior e ínfimo. Hoy en día se admiten como comparativos sincréticos los que tenéis ahí subrayados en amarillo, o sea, solamente bueno mejor, malo peor, grande mayor y pequeño menor. Los otros se consideran ya adjetivos independientes y no se considera que sean ni superlativos ni comparativos del resto. Bueno, una vez que tenemos en cuenta toda la explicación anterior, que como habéis visto tampoco tiene ningún misterio ni ninguna dificultad especial, si acaso distinguir entre adjetivos calificativos o relacionales, hay veces que pueden suscitar algún tipo de duda. Vamos a ver qué es lo que se nos pide cuando nos ponen delante para analizar morfológicamente un adjetivo. Pues en primer lugar, como hemos visto, si es calificativo o relacional, si su género es el masculino o el femenino y si está en número singular o plural. Esto es bien fácil porque basta con fijarnos en el sustantivo al que acompaña. Y si está en grado positivo o en grado comparativo, recordar de inferioridad, de superioridad o de igualdad, o en superlativo o en grado superlativo, relativo o absoluto. Esto evidentemente no hay que especificarlo en los adjetivos relacionales porque no permiten grado. Vamos a ver por último un ejemplo ya directamente de cómo sería un análisis morfológico de adjetivos. He tomado el ejemplo de, como todos los de esta serie de vídeos, de nuestro libro de texto de la editorial Sansi. Y aquí tenemos esta oración. Todos los años, medios prestigiosos como las revistas americanas Time o Forbes elaboran listas de las mujeres más influyentes del planeta.
Entonces, si nos piden que analicemos morfológicamente los adjetivos de esta oración, pues tenemos prestigiosos y directamente pues adjetivo calificativo masculino en número plural y está en grado positivo, como podéis ver. Aquí tenemos americanas y su análisis es adjetivo relacional, puesto que es un gentilicio, eso hay que especificarlo, y femenino y plural. Como veis, aquí no decimos el grado porque los adjetivos relacionales no admiten el morfema de grado. Y por último, influyentes, que es adjetivo calificativo, femenino y plural, y está en grado superlativo relativo. Como podéis observar, tenemos ahí el más de y eso nos indica, al estar modificado, que es grado superlativo relativo. Muy bien, y con esto terminamos. Espero que el vídeo haya sido de utilidad. Si tenéis cualquier duda, pues como siempre me la dejáis en los comentarios o me la enviáis al correo electrónico. Ya sabéis que no tengo ningún problema en contestar. Y nada, os dejo con enlace a otros vídeos de este mismo canal y nos vemos en el siguiente.